grabación. En la clase 19 teníamos un resultado. Esta es la definición que voy a retomar. Este es el pullback para las formas diferenciales. Entonces, este es el que voy a retomar porque te da una vía para integrar y ya veremos. Entonces, voy a hacer uso del inciso 3 de este voy a hacer uso. O sea, cuando metes la F estrella, la diferencial se abre y queda la F estrella en cada término. Entonces, por acá tengo la F estrella, F que va de Rn, Rm. Entonces, para toda forma de Ordenka, pues va a tener una en Rn. Del mismo orden, Rn. Entonces lo avienta para atrás. Y la función solamente es que sea diferenciable, ¿no? Para que todo sea sin ningún problema. Entonces, vamos vamos a considerar ahora mm, el ejemplo, ¿no? En n variables. Entonces, considera las coordenadas. Ya tenemos la función. Entonces, considera la x1 hasta xn, coordenadas en Rn. Y la imagen de la función, este va a poner x. La imagen de la función, que sería y1 hasta ym. Es que cada uno depende de las variables independientes. Hasta xn, aquí hasta la ym. x1, xn. Ay, merito. Entonces, con coordenadas y1 hasta ym, coordenadas en Rm. Entonces, lo que te va a dar la forma, que cuando tomas todo ¿qué te dice? Pues considera las y1s, d de y2 hasta d de ym. Es una m, ¿cuál sería? Vamos a mandarlo con una de cierto tamaño, ¿no? Porque la n y la m no necesariamente son iguales. Entonces aquí una de tamaño k, que es la menor o igual al mínimo de los dos. Entonces lo mandas con la F estrella. Y esto tiene que ser una forma en Rn. Entonces, eso tiene que actuar de cierta manera. De acuerdo a la proposición, pues se abre, ¿no? Cada uno de estos. La proposición de la clase pasada
X con F, estrella de D de Y, N. Y pues eso es por la proposición. Y luego, cada una de estas funciones, donde F estrella de D de Y, es una forma Rm. Rn, que ya lo regresaste, ya lo echaste para atrás. Entonces, aquí inicialmente estás con una K-forma en R, una K-forma en Rm. O sea que estás pensando que K es menor o igual que M y K es menor o igual que N, para que tenga sentido. O sea que sea algo no trivial. Entonces, ¿cómo sería esta una forma? La de abajo, definido por, dado, sí, definido. Entonces, esta D de Y, pues tenemos que evaluarla en un punto y luego tenemos que meterle un vector. Esa es le daría un funcional en algún punto X y va a ser evaluado en un vector. Este vamos a ponerle con B. Entonces aquí sería X para X en Rn, que es todo el vector, y el V tangente. Entonces te dice, pues esto es de acuerdo a la definición, pues es la DF, no, la D de Y evaluado en la imagen del punto. Entonces sería F de X, que es Y mandas la diferencial para allá. Entonces la diferencial de F en X aplicado a V. Es por definición. Entonces aquí puedes hacer uso de la regla de la cadena. Sería solamente una D con Y compuesta con F en X. Y esto aplicado a V. Entonces aquí está la regla, la cadena. Y después solamente se va a usar la definición. Así que aquí continúa la igualdad. Puedes proyectar la función. Estás con valores en Rn, los mandas a Rm y la Y proyecta la yésima. Entonces, es exactamente que te proyectes la función fi, la fi. Entonces es la diferencial de fi aplicado a x de v. Entonces aquí acuérdense que aquí está Rn, por acá está el otro, Rm, esta tu función, tomas el punto x y ahí tomas una flechita que sube. Y esta es la función f. Y luego la y es la que te lo manda a la décima coordenada, la y en r. Entonces la que va para acá es la fi. Al hacer la composición.
Por aquí estaría la imagen, f de x y todo lo demás, ¿verdad? Quitarle la flechita, esta, que sería la diferencial de f en x aplicado a v. Y pues realmente es esto. Entonces, como es para toda v y para toda x, entonces le quitas la donde lo estés evaluando y te queda así. Esta es la fórmula para para una coordenada. Porque aquí fíjense que nada más nos fijamos en una, aquí subrayo la primera, porque la i varía desde uno hasta, y aquí debe ser hasta acá. Entonces tengo que corregir por acá. Aquí sería hasta acá, hasta acá. Ahora sí. Y luego la diferencial. Entonces, no, perdón, la f estrella aplicado a las d de y1, y2, hasta d de y k. Ahora sí lo pongo bien. La, la diferencial de f1 de df2 de dfk. Solamente se están agarrando algunas. Y vamos a hacer el caso especial. Cuando es un cambio de variable, implícitamente se pide que sea un difiomorfismo. Entonces, en el caso de cambio de variable, la f se pide que sea un difeo, ¿no? En particular, si f es un difeo, como es un difeo, tiene que ir del mismo tamaño, o el tamaño igual. Difiomorfismo. O sea, basta con que sea un difeo local y de ustedes trabajando en las regiones donde la f es difiomorfo. Entonces puedes agarrar la de tamaño completo, o sea, la de grado K, cuando K es igual a N, y vas a terminar del otro lado a las Fs. Las Fs aquí le pusimos que eran las, en realidad, las Fs son las Js. Estas son, estas son las Fs. Entonces, cuando te vas a al grado N y lo mandas con la estrellita, entonces sería lo que tengo arriba, pero lo cambio con las Ys. Desde, desde Y1, pero con esta composición. Sería lo voy a dejar igual para que no altere, solamente lo voy a dejar ahora con f de n. Esta es en el caso particular en el que tienes un difiomorfismo. Sí, exactamente. Y si tienes algún factor ahí en la una forma, entonces ese también va a salir del otro lado, ¿no? Por ejemplo, se puede demostrar que f estrella
y una combinación, ¿no? Pero como es de tamaño n, las unoformas de tamaño 1, n, al evaluarlas es una cosa de dimensión. Entonces sería una función, una a, que depende de las y, las diferenciales. Aquí voy a pasarme a la derecha. Entonces aquí sería la d de yn. Ahora sí cierro paréntesis. Y esto te va a quedar como a de f compuesta con x del todo lo que tengo por arriba. La de f1, de f2, de fn. Así quedaría. Simplemente es sí, solo aplicar la propiedad número del inciso 2 de la proposición para obtener esta. Que nada, solamente usamos la 3. Entonces, cuando te agarras en este caso una n-forma, una n-forma, una n-forma, en Rn, aquí todo va a ser en Rn porque estás en el caso de morfismo, vas a obtener una nueva n-forma en Rn por la función f, ¿no? Inducida por la función f. Entonces, vamos a ver cómo ya hace falta ver algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver el ejemplo 1. Entonces, el ejemplo 1, vamos a agarrar el caso más sencillo de todos, el que, el que se nos olvida siempre, de R en R. Entonces, n igual a 1. Y piensa en que es un cambio de variable para una integral que estás haciendo. Entonces, por aquí te agarras tu omega. Sería el d de y. Voy a omitir el a. Solamente va a ser el d de y. ¿Por qué solamente es d de y? Porque es en una variable. Lo único que puede haber es 0 formas y 1 formas en R. Entonces aquí te agarras una 1 forma y le vas a aplicar la estrellita. ¿Quién es esta? ¿No? Le aplicas el pullback a omega bajo F, estrella. Entonces, pues aquí, no sé si se tenga que hacer algo. Bueno, se tiene que evaluar en algún punto. Entonces vamos a evaluar en algún punto en X. Que en este caso es el dominio. O sea que aquí voy a poner la F. Aquí voy a poner la F y aquí va a ser R. Y aquí va a ser R. Pero en este caso tomas una X y del otro lado la imagen sería la F de X, que es Y. O sea que así como cuando haces cambios de coordenadas en, en Rn, pues de un lado son llamadas con una letra y del otro lado son llamados con otra letra para no revolver. Entonces aquí evalúas en algún vector. Los vectores aquí también son bien. Tomas un vector en el tangente de x en r, que es en r, es un escalar, un numerito. Entonces aquí
por la definición. Ahora a ver si sale, ¿no? Porque estamos haciendo todo en general y cuando lo haces en un caso, el pequeño, pues a veces truena, ¿no? Vamos a ver. Entonces es la F, no es la omega, evaluada en el punto, y mandas la diferencial de F en X, mandas el vector V, ¿no? Con la diferencial. Y pues aquí sería la omega, aquí ya es Y, la diferencial de Fx en B. Entonces, cuando uno hace cambio de variable, hace, lo voy a poner por acá, hace U igual a Y, a una cosa que depende de, de X, igual la notación no es estándar en todos los casos, y el otro caso es F' con D de Y, ¿no? Algo así quedaría. En este caso es D de X, aquí debo ponerle D de X. Es la diferencial total de una función de una variable. O sea que es F' por Y. Aquí en este caso, ¿cómo quedaría? Es la omega Y aplicada por F' de X y es D de X actuando sobre V. Ahí está. Ujú. Pues yo aquí veo que la F' se puede poner afuera. Entonces sería porque ya está todo evaluado. Y la omega es lineal. Es F' X, omega de Y con este vector de X y aplicado a V. Entonces de este lado lo bajo. Entonces en teoría ya puedo quitar la V y a F estrella aplicado a la omega es igual a F', omega aplicado a la diferencial de X. Ah, ahí quedó algo. Ujú. Pero falta aplicar la V a D de X. Aquí se me olvidó. Este. Aquí esto se va a ir a V. Porque la D de X es la identidad. Así como la misma X es la identidad, la D de X es la identidad. Por la clase. Voy a anotarlo aquí. Ver, ver la clase 4. Entonces, aquí sería, ¿qué quedó adentro? Solamente la V. Porque el F' quedó afuera. Y de este lado, ya me cargué a la, a la V porque ya lo suprimí. Y el punto donde lo estoy evaluando. Y esto significa que es la F' multiplicada por, ahora sí voy a ocupar que sea la de Y, o un múltiplo de ella, ¿no? A lo más. Entonces, el pullback de la D de Y no es otra cosa sino que la F' por D de Y. Ujú. Mm, Lo voy a trabajar de manera distinta para que quede bonito, porque tiene que dar D de X. Entonces voy a borrar un poco. Aquí una, aquí todavía lo voy a borrar hasta acá.
Entonces, esto también lo voy a borrar. Voy a meter la D de Y desde aquí, que es la omega. Entonces, es f' de X por D de X aplicado B. Y este es exactamente, voy a ocupar que sea la identidad para D de Y. Entonces sería f' de X, D de X aplicado V. Y aquí otra vez, este sí sería esta igualdad, pues ver la clase 4. Entonces la f', la f estrella aplicado a D de Y sería f' de X con D de X. Este ya. O sea que el lado derecho es la diferencial de f, como aparecía en el ejemplo, ¿no? En el caso general este. Solamente era un factor. Un factor. Es de grado 1, de una forma. O sea que la F estrella está trabajando como un cambio de variables. F estrella es un cambio de variables. Es un cambio de variables. Estabas en D de Y te pasaste a D de X. Y las unoformas en R se van a integrar exactamente como uno las conoce. Entonces aquí las integrales de unoformas en R coinciden con el caso de la integral. Entonces tienes la integral de esta forma, solamente que se suele denotarlo por un conjunto aquí. Voy a llamarle M, es el intervalo, donde M es el intervalo AB. Entonces, se define de la manera que uno esperaría aquí para una omega dada, una omega que sería con la función f, o una g, para no revolver, g de x, d de x. Entonces la integral de la unoforma es la integral de AB de g de x, d de x, tal cual. O sea que no hay cambio alguno para el caso R1. Integrales usuales, ¿no? Cálculo 1, cálculo 2 de una variable. Ahora cuando uno aumenta el grado de dimensiones, la cosa cambia un poco. Voy a seguirme con las integrales de R2. Entonces sería integrales en R2. Entonces es dada una dos forma. Aquí voy a poner f de x, y, d de x, d de y. Y es exactamente lo mismo. Aquí
mete sobre una región. La región. A ver, vamos a ocupar la M todavía para no cambiar. En R2. Entonces es usual comenzar con rectángulos y luego complicarlos un poco más. Entonces pensemos una región en el plano y haces la integral de la dos forma, igualito, igualito. La doble integral sobre m de la función diferencial de área, ¿no? Pues dependiendo cómo lo vayas a integrar o cómo te vaya a quedar. Análogamente en Rn. Entonces vamos a aumentar el grado de dificultad aquí. El ejemplo. Una función que sea de dos variables. Entonces tomo f, sea f, que vaya de R2 a R3. Ahí está. Entonces es de la forma f de u, b, u, b igual a x de u, b, y de u, b, eta de u, b. Y te agarras una forma en R3. Entonces vamos a manejar las de 1. Entonces sea dado f, que sea con todo y sus productos, ¿no? Es a d de x más b, d de y más c, d de z. La pregunta es hallar la monoforma en R2, que es la f estrella aplicada a W. Entonces aquí pues ya hay que hacer la talacha. Entonces la solución es primero hacerlo para un término, ¿no? Vamos a hacerlo para el primer término. Y como se hizo para el primero, se hace para los demás. Entonces, sería primero, hallamos, primero hallamos la f estrella de a de x, ¿no? Porque la f estrella es lineal. Entonces, se abre con la suma. Y si tienes el primero, los demás son similares. Y pues ahí tienes que empezar a hacer las cuentas. Como es una unoforma la que tomas, tienes que regresarte a una unoforma. Pero ya cambian de distintas dimensiones. Esto ya no es un difeomorfismo de R2 a R3, pues no. Entonces, en este caso, la A de dx sería, pues hay que aplicarlo a un punto U, B, y sería un punto U, B, y aplicarlo a un vector. Entonces, un vector sería, voy a dejarlo con P y Q para que sea más. P es F de Q y Q es U y B. Entonces, pensando en una parametrización de una superficie como caso particular, entonces aquí sería evaluado en Q, porque ya te regresaste, y lo vas a meter a un vector.
V, ¿no? Entonces, en R2. Entonces sería, es la definición. Entonces sería la A compuesta con la F, compuesta con la F porque la estoy ocupando una de las propiedades de la proposición anterior, evaluándola en Q, solamente que ahí lo dejo como subíndice, después lo quito, y luego por la D de X, y luego aquí la D de F, aplicado a, como ya hice la cuenta arriba, ya solamente sería F estrella aplicado a D de X. Para que la F estrella se comporta de lo mejor. Se abre con un producto de una función escalar con una forma. Y aquí también debe ser evaluado en Q y metido en B barra. Entonces, aquí parece que no voy a ocupar tanto punto. Voy a omitir a Q y a V barra. Entonces sería A compuesta con F. Mi campo escalar multiplicado por la primera coordenada de la... Esta es la primera coordenada. La diferencial de la primera coordenada. La D de... voy a llamarles Fs también. Estas le voy a poner F1, F2 y F3. Entonces sería la D de F1, porque es la de X. Entonces ya sé que lo tengo que evaluar en un punto y aplicarlo al vector. Este ya está en R2, el vector, el que le vaya a meter ahí. Entonces, ¿quién es la diferencial? La diferencial eh, es A compuesto con F, y coma B, por la diferencial, que sería la D son las parciales. Los subíndices yo creo que se los voy a poner arriba. Serían superíndices 1, 2, 3. Aquí también. Es la parcial de F1 con respecto a X de X. No es de DU porque estás en R2. La parcial de F1 con respecto a Y. A ver cómo va. Y a mí ya las variables ya se me cuatrapearon. Este de abajo es con respecto a U. Y ahora sí. Ahí. Esa es la diferencial de F1. Y entonces ya tengo la primera. Ya todo está este ya es una cosa de una forma en el plano. Inicialmente el primer término y todos los demás era una forma en R3. Entonces, SA compuesta con F, ya sé qué significa. Entonces, es F estrella aplicado a omega, es A compuesta con F, la parcial de F1 con respecto a U, y aquí sería D de B, más A, el que sigue, B compuesto con F, la función, la parcial, y ahora lo único que va a cambiar es la B y la C y el F1, F2, F3. Lo demás se queda igual. Y me queda el otro, ¿verdad? Por hacer.
Aquí para los ejemplos uno sí titubea, ¿no? Porque no está acostumbrado a. Entonces es 1, 2, 3. Y DU y DV. Ahí está. Entonces, eso tiene que quedar de la forma siguiente. Tiene que quedar, pues, una cosa multiplicada por DDU más otra cosa multiplicada por DDB, porque es una forma en R2 en las variables U y B. Entonces, ya nada más para concluir este ejemplo de F estrella aplicado a omega. Aquí serían las asociaciones A con F, y luego es parcial F1 con respecto a U, más B con F, parcial F2 con respecto a U, más C con F, la parcial de F3 con respecto a U. Y aquí sería DDU. Y en la otra sería DDB, lo que te faltó. Sería A compuesta con F, parcial de F1 con respecto a V. Y así se le va siguiendo. Es B con F, parcial F2 con respecto a V, C con F. Este ya es el pullback. Este es el resultado. Cuando regresas una forma a una de R3 a R2. A R2. Y vamos a ver cómo se hace la integral de una forma en general. Integral de una forma en Rn, porque arriba fue solamente para R1, que fue la integral usual, y recuperaste la integral de una variable. Ahora vamos a hacerlo para Rn. Entonces tomas una forma y la expresas como una combinación lineal. Es de igual a 1 hasta n. Esta es una forma. Entonces, esta se van a hacer sobre curvas. Entonces, por acá está esta cosa, tu euclidiano, Rn, está x1, x2, y por aquí está xn, y por aquí va tu curva. Por aquí va tu curva, ¿no? Curva. Entonces aquí C, una curva parametrizada por gamma, ¿no? Que va de un intervalo A, B a R, ¿no? Entonces esta C, esta ya tienes una cierta forma de recorrer. Entonces este es gamma de B, y por acá es gamma de A y toda la cosa, ¿no? Ahí van viajando, que sea de clases de 1 solamente. Entonces, gamma de clase C1. Porque vas a pedir derivada de ella. Entonces, la gamma está parametrizada por las gamma de t es x1 de t hasta xn de t. Ahí está. Entonces, la forma ya la tienes, ya tienes la curva. ¿Y cómo se define la integral? Entonces, la integral de la forma sobre c, la curva, es en Rn, es la integral de, es la integral del pullback de F estrella aplicado a omega. Entonces, desde A hasta B. Aquí F estrella es gamma. Gamma estrella aplicado a omega. Así se define.
de manera limpia. Solamente tenemos que ver quién es F estrella, ¿no? Aplicado a omega. Entonces, como tomaste una uno forma en Rn y le aplicas el pullback con la F estrella, entonces lo que vas a tener aquí va a ser una uno forma en Rn. Y esta ya la sabes hacer, porque es el primer caso. Entonces aquí es directo ver que F estrella, esto lo voy a poner como tarea, es directo ver que F estrella, así como hicimos los ejemplos, aplicado a omega, es A1, lo voy a poner desglosado, compuesto con gamma de t, y luego es x' de t, 1, d de t, más 3 puntos, y el último es an, compuesto con gamma de t, por la última derivada, xn' de t. Que es la integral de AB de esta cosa. Ahí ya traes con respecto a quién lo vas a integrar. Lo vas a integrar con respecto a t, y todo lo que tienes ahí adentro es algo que depende de t, porque ya hiciste la gama estrella. Entonces, probar que se cumple, pues esto de aquí, esto de aquí. Y es exactamente ya cuando ve la integral de la una forma sobre la curva, sobre una trayectoria, entonces dice, pues esto ya lo conozco porque es una integral de línea. Entonces, observación o la integral de la una forma es una integral de línea. O sea, si uno hace la correspondencia, si la omega la corresponde a un campo, como lo hicimos con ciertas funciones, entonces esta sería el A1, A2, hasta AN, es un campo vectorial. Entonces, la integral de línea te va a quedar la integral de f, ¿verdad? Aquí le voy a quitar la barrita, punto de r, ¿no? Bueno, es una notación para la integral de línea, más o menos usada en cálculo, ese cálculo, ¿no? Que cálculo de varias variables. Entonces, pues no es otra cosa sino la integral de línea, es la integral de una forma. Y ya hay varias cosas que uno ya puede comenzar a sospechar, ¿no? Por ejemplo, recordemos, o creo que no lo he dicho, lo voy a poner como definición. Decimos que una uniforma, una uniforma omega es exacta, sí, viene de una función escalar, ¿no? A un campo escalar.
Entonces, sí, omega es la diferencial de una f, donde f es un campo escalar. Y eso tiene que ver mucho con ecuaciones diferenciales. Para lo mismo, ¿no? La palabra exacta, una ecuación de primer orden, ¿no? Es exacta. Si las soluciones están contenidas en curvas de nivel para una función escalar, es muy similar. Se puede hacer la relación. Entonces, si es exacta, ya viene una función f. Entonces, aquí lo voy a poner como una proposición. Porque la proposición te va a decir que la función es que la integral de la una forma se puede expresar solamente como un formulazo. Entonces, si omega, que es la suma, a y de x y es exacta, entonces la integral de línea o la integral de la una forma es simplemente la diferencia con la notación que ya vimos arriba, sería con la f de gamma de b menos f de gamma de a. Que es solamente irte en los extremos, en el punto f de a y punto f de b. Entonces, aquí la notación es la misma que arriba. Misma notación que la de arriba. Para la gama era la que te parametrizaba la curva, la trayectoria, c, y solamente lo vas a evaluar en los extremos, únicamente. O sea, dicho de otro modo, si la unoforma es exacta, entonces es independiente de la trayectoria, porque pues aquí está el f, aquí está gamma de b, aquí está gamma de a, y los uniste por esta curva derechita, entonces lo pudiste haber hecho con cualquier otra que las una, ¿verdad? La original es C, ¿no? Pero pues aquí puedes tener C tilde y aquí C dos tilde. Entonces, otros tipos de curvas. Y te va a dar el mismo valor, porque solamente es decir lo que está en los extremos, ¿no? Entonces, eso se puede escribir de la siguiente manera, que hay una equivalencia, ¿no? Vamos a poner aquí. Entonces, y este es número I, y por aquí pongo número 2 I. Entonces, eso es, si lo relacionas con los campos, con correspondencia, entonces estarías tratando de, las unoformas corresponden a campos que son conservativos. Las unoformas exactas corresponden a campos que son conservativos. Los conservativos no dependen de la trayectoria, sino únicamente de los extremos. Entonces, una equivalencia. Yo te lo voy a poner abajo, para que quede. No, no es equivalencia esto. El inciso 2 sí es equivalencia. Entonces, este es para Li, lo estoy arreglando. Entonces, aquí, integrales. Integrales de unoformas. En Rn.
Entonces, es f de gamma de B, f de gamma de A, si omega es exacta. Y la otra es omega es exacta, exacta, y solo si, pues esto de las integrales de la 1 forma van a dar 0 para cualquier C, curva cerrada, ¿no? Curva cerrada, curva cerrada. Y todo en Rn, ahí está, así mejor. Y esto pues es equivalente a se considera una curva cerrada, entonces la puedes partir en dos, ¿no? La puedes partir en dos. Entonces ya vas a tener dos lazos que te unen esos puntos en azul. El primero está por acá y el segundo está por acá. Entonces, que sea exacta, puedes encontrar un campo escalar cuya diferencial es omega y siempre puedes probar que la integral de cualquier curva cerrada va a ser cero, ¿no? De hecho, es directamente del inciso I. Y la de regreso, si ya tienes que es cerrada, si la integral de la uniforme es cero para cualquier curva cerrada, entonces quieres probar que es exacta. Entonces tienes que construir la uniforme a partir de una trayectoria adecuada. Y eso ya, tienes que construir, perdón, el campo escalar a partir de una trayectoria adecuada. Y eso ya probaría que es exacta. Entonces, es más o menos como un 99% análogo al cálculo vectorial. Sí hay que hacer ajustes de notación únicamente. Solamente es ajustes de notación. Y hay más propiedades aquí en general, cuando no es exacta. Por ejemplo, la integral de la una forma para una curva es exactamente igual al negativo de la integral de la curva, cambiando la orientación de la una forma, ¿no? O sea, el menos es con la orientación contraria a C. Y análogo a las demás, es para la linealidad. Ujú. Y por acá la del escalar, lambda, mega. Ese lambda es escalar, y no sale. Es directo, ¿no? Siempre lo vas a poder factorizar cuando hagas la F estrella. Siempre va a quedar afuera. Cuando hagas la integral estándar, queda afuera de la integral de AB. Y por ahí hay otras más. Por ejemplo, si vas a una cierta velocidad recorriendo la curva y luego la reparametrizas si vas a otra velocidad, entonces la, la integral de la una forma es invariante bajo reparametrizaciones. Esto solamente lo voy a parafrasear. La integral de una forma es invariante bajo reparametrizaciones. Hablo de reparametrizaciones de la curva, ¿no? C. Eso quiere decir que está bien definida, que no depende en realidad de la parametrización, que puedes encontrar alguna otra y te da el mismo valor.
Esto va por acá. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Este es un campo muy, en R2, es un campo muy usado para ver que algunas cosas no se verifican en este tipo en algunos resultados. Ahí está. Mm. O sea, tengo esta unoforma en R2. De hecho, aquí es un poco tramposo porque sería R2 quitándole el origen, ¿no? Ahí es donde está el problema. Aquí como la llave. Ahí está. Entonces, primero vamos a pasarlo a coordenadas polares, ¿no? Esto. Entonces, es hacer F estrella, es la primera parte, ¿no? Como el inciso A. Sí, F son las coordenadas polares. Sería R teta, R coseno, R seno, que es XY, XY. Entonces, hallar F estrella de omega. Y la B es probar que la integral, no, que omega no es una forma exacta. Que no existe ninguna función escalar cuya diferencial sea esa expresión en azulito. Así que ahí no siempre van a ser exactas. O sea, las exactas son las. Ahora vemos alguno otro, ¿no? Voy a acabar este ejemplo. Entonces, por acá solución. Solución. Entonces vamos al inciso A. Ese es usando la fórmula de arriba, con la que empezamos la clase de la F estrella. ¿Cómo le haces? F estrella aplicado a una N forma o una K forma, te regresa siempre a unas nuevas variables aquí. Entonces, ¿y quiénes son esas nuevas variables? Pues es las DFs, Is, y luego tomar el producto. Entonces, el producto cuña, entonces no hace falta hacer la definición completa ni nada, es directo. Este correspondería a la F1, este correspondería a la F2. Entonces, sería F estrella de omega. Pues se tiene que evaluar, sacar las diferenciales de X. Sería la parcial con respecto a R, ¿no? Y luego la parcial con respecto a teta. Sería coseno de teta desde R menos R seno de teta desde teta. Y la otra sería seno de teta desde R más R coseno de teta desde teta. Y luego hago el producto de dx con d de y. Porque, no, porque aquí no es dos formas, aquí me estoy emocionando. Pues ya es directamente, es sustitución directa. Entonces aquí sería menos y, que es r, seno de teta sobre r cuadrada, multiplicado por d de x, coseno de teta de dr, menos r
seno de teta de teta. Más. Ahora el segundo término, que sería X, sería R coseno. Voy a ponerlo abajo. Más R coseno de R cuadrada por, entonces, viene D de Y. Sería seno de teta D de R más R coseno de teta D de teta. Y ya sigo haciendo las cuentas, pero ya son algebraicas. Si es que no me equivoqué en ningún paso. Aquí es usual que el seno por coseno se cancele, ¿no? Al desarrollar o quitar paréntesis. Entonces, este se va a cancelar con este al multiplicar, porque es seno coseno y coseno seno se cancelan. Y después te queda más r cuadrada, seno cuadrado de teta sobre r cuadrada de teta, más r cuadrada, seno cuadrada sobre r cuadrada de teta. Entonces hace aquí las cuentas, las cancelaciones. Aquí se cancelan las R's. Y luego es seno y coseno. Te da 1. Seno, coseno. Entonces el pullback, usando las coordenadas polares, es solamente d de teta. Entonces, si vas a hacer la integral de línea en una curva, no la hagas en cartesianas, haz cambio de variable y voy a quitar el video para que no sea lente. Haz cambios de coordenadas a polares y te sale d de teta, ¿no? Que es más, a ver, ahora el d de teta pues es súper más simple de lo que ya tienes inicialmente. Inicialmente pues no. Inclusive, ¿no? Si la curva es complicada y la haces numéricamente, le ayudas a la computadora al estar usando coordenadas polares. Y la cosa se pone fea, ¿no? Ese es el inciso A. Ahora vamos al inciso B. El inciso B es probar que no es una forma exacta. Entonces, si omega es exacta, o fuera, ¿no? Fuera exacta, entonces la integral para una curva cerrada es 0, ¿no? Por la proposición anterior. Inciso, quién sabe cuál. Inciso 2. Es el clásico, ¿no? Por contradicción, supones que es exacta y llegas a algo que no. Entonces vamos a hacerla sobre la curva, esta que es de las curvas que más se ocupan en la carrera y el círculo unitario, S1. Entonces considera, eh, gamma de t igual al coseno de t, seno de t. Y ya estás variando desde 0 hasta 2pi, que es tu a, b. Entonces vas recorriendo la curva. Es una curva cerrada y vas a ver que es distinto de 0. Entonces la integral sobre esta curva va a ser exactamente
como decía, ¿no? La, la estrellita aplicado omega desde 0 hasta 2pi. Pero por la tarea, en este caso ya es directo, es sustituir el y, es menos y, menos seno de t, abajo es 1 por d de x, que sería menos seno de t de dt, más el otro que es el segundo término para una forma que sería, ¿qué era? X, ¿no? X sobre x cuadrada, y cuadrada, que es coseno de t, la d de y, que seno es coseno de t de dt. Y aquí le podemos poner paréntesis cuadrados. Entonces va a salir el famoso seno cuadrado más el coseno cuadrado. Y ya te dio distinto de 1, ya te dio 2pi, a lo cual es distinto de 0, ¿no? Entonces es una contradicción al suponer que es exacta. Por lo tanto, omega no es exacta. Omega no es exacta. Ahí está. Entonces, este es para el ejemplo, ya concluyéndolo, y vamos a ver vamos a inventarnos uno. Por ejemplo, una muy sencilla, ¿no? Que sea exacta. Agarra, eh, vamos a agarrar la del oscilador armónico. A partir del oscilador armónico construimos una forma exacta. ¿Sale? Entonces, la del oscilador es x2 punto igual a menos x. Bueno, sería la, la K y la frecuencia, o entonces aquí estamos haciendo todo uno, es la ecuación diferencial en R, ¿no? Esta es puedes pensar en tu diagrama, que es tu resorte, ¿no? Algo así, en tu pared. Entonces, esto creo que va al revés. Bueno, aquí si no hay fricción, tu resorte mágico aquí, usando la ley de Hooke, vamos a M, es la constante, ¿no? De proporcionalidad y la masa. Entonces, todo eso lo estoy haciendo de tamaño 1. Entonces, a partir de sueltas la masa y se queda a una cierta distancia, y ahí lo alteras, porque esa es la posición de equilibrio. Pues la alteras y a x igual a 0. Entonces, dependiendo cómo tengas tu sistema, hacia abajo puede ser positivo, hacia arriba negativo. Entonces, las oscilaciones van a ser, ¿cómo se le llaman? Vía seno y coseno. Entonces, por aquí va a estar tu resorte comprimido, ¿verdad? Viajando. Y por aquí otra vez llega abajo. Voy a quitar Son los dibujos que ponen en los libros de texto, ¿no? De ecuaciones, etcétera, etcétera. Que va, si lo pones en el eje T el tiempo, va viajando la masa, ¿no?
subiendo y bajando. Entonces es el oscilador y ocupamos la X', hacemos Y, esta, entonces X2' sería Y', o mejor lo vamos escribiendo bien, ¿no? Sea Y, es que la segunda derivada, X', entonces Y2' es X2, Y' es igual a X2', que es igual a menos X. Entonces se considera la ecuación, considera el sistema que saldría del X' igual a y Y' igual a menos X. Ahí está. Porque tiene esta ecuación diferencial. Puedes escribirlo en forma de matriz. Entonces aquí sería XY. Y aquí sería... Uy, aquí no me va a salir la multiplicación. ¿Cuánto es? Es que 0, 1. Luego menos 1, 0, ¿no? Ahí está. O sea que los valores propios de la matriz son complejos. Y toda la cosa y se resuelve. Ahí es un conjunto fundamental de soluciones. Checas el Wronskiano, que salga linealmente independiente y te arma todo el espacio, ¿no?, de soluciones. O simplemente aplicas la fórmula directo y ya. Combinación lineal de senos y cosenos. Entonces, esta ecuación diferencial, la prima es con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo con lo que estamos viendo? Ah, pues otra forma de escribirlo es cargándote el tiempo. Aquí sería d de x, d de t, igual a y. Y el otro es d de y, d de t igual a menos x. Entonces aquí hacemos esta se le llama la vieja confiable, ¿no? Porque te cargas una variable y te quedas con n menos 1. Tomas el cociente, entonces sería d de x, d de y, igual a menos y sobre x. Y ya, adiós tiempo, solamente te queda x y y. Y lo expresas de la siguiente manera. Ya va a salir la omega. Entonces, defines, considera la forma igual a, ahora déjenme ver aquí como el álgebra, es x de x igual a menos y de y, o x de x más y de y, ¿no? Igual a 0. O sea, tu ecuación diferencial de tu oscilador armótico tiene varias caras, ¿no? Puede ser esta, puede ser este sistema, ¿verdad? Puede ser el último al que llegamos, este de aquí. Entonces, ahí haz de cuenta que estabas hojeando un libro y dices, ah, esta se parece a una forma de las que trabajamos en temas selectos. Entonces, estás hojeando tu libro de ecuaciones y solamente te vas a considerar la x, d de x más y, d de y. Y ya cierras tu libro y te regresas al curso este. Es la semana de las unoformas, esto. Entonces, esta es una unoforma. Aquí estás en X y Y, entonces estás en el plano. Y dices, ah, pues yo me acuerdo que nos hablaron de que si era exacta y no era exacta. Entonces me puedo hacer esta pregunta. Omega es exacta. O sea que, ¿de dónde saqué omega? Pues me inspiré en el sistema de arriba. Pero ya ahora me pregunto intrínsecamente si es exacta.
Ya de momento me olvido de la ecuación. Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. ¿Y quién es la función f? La función f de x, y va a ser un medio de x más un medio de y. Al cuadrado, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando sacas la diferencial, ya que la diferencial de f es x desde x más la otra que es y desde y, que coincide con omega. Entonces, este es un campo escalar. ¿Qué tiene que ver que sea exacta? Pues sabemos que si haces integrales de línea, te van a dar cero. Pero desde este punto de vista, las curvas de nivel, notar que las curvas de nivel de f igual a alguna constante c son soluciones del sistema. Pues puede ser este sistema que está en amarillo, el sistema estrellita. Es decir, si haces la gráfica de la f, pues te da un paraboloide circular, pero ahora solamente te fijas en planos horizontales para que te salgan las curvas de nivel. Entonces aquí, donde estoy, se subió hasta arriba. Entonces aquí es X y Y, son puros circulitos aquí, centrados en el origen, las curvas de nivel, F igual a C. Entonces es la misma historia, ¿no? La X va oscilando desde un menos algo hasta un más algo, como mínimo y máximo, la amplitud. Y la Y corresponde a la velocidad que puede alcanzar la partícula de masa m. Entonces, posición y velocidad, espacio-fase, y es la forma en que se puede asociar, ¿no? El campo escalar que te da la no forma corresponde exactamente como curvas integrales a las soluciones de la ecuación de donde viene por acá arriba. Y por eso tiene sentido hablar de las ecuaciones que si son exactas o no es exacta. Entonces, esta que está aquí se diría que es una ecuación diferencial exacta, cuya función f o campo f es la misma que para la forma. Este de aquí abajo. Entonces, por ahí ya tengo que terminar.